De acuerdo a un estudio de Clapes UC, Chile aún no está en condiciones para una reapertura total y para que esta sea exitosa se sostiene que es crucial bajar más la cantidad de casos diarios e incrementar las cifras de testeo. Para profundizar en este estudio nos acompaña Germán González, economista de Clapes UC, uno de los que realizó este estudio en conjunto, Germán, con Rodrigo Cerda, Carlos Acuña y el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, lo primero, ¿cuáles son un poco los parámetros que ustedes se situaron para realizar este estudio, comparaciones con qué tipo de países, para entender un poco el contexto de este completo estudio que fue publicado hoy día en Diario La Tercera? Sí, el contexto es el siguiente. Nosotros venimos estudiando este tema desde hace varios meses, primero desde un punto de vista más bien cualitativo, ¿cierto? Lo que empezamos a ver es estas diferencias en los procesos post-reapertura en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos países de Europa, y empezamos a estudiar por qué el comportamiento posterior de la pandemia era tan distinto en un grupo de países que en otro. Y la primera información que tuvimos fue más bien de carácter cualitativo, ¿cierto? Y uno empieza a mirar que, por ejemplo, el no uso de mascarillas, el no cumplimiento de las medidas de confinamiento o la reapertura temprana, es lo que aparece en la prensa como indicadores que podrían insinuar que un país es más propenso que otro a sufrir una segunda ola. Pero el paso siguiente que dimos en este estudio fue utilizar toda la data disponible, que hay mucha que se está generando como consecuencia de esta pandemia en términos de contagios, fallecimientos, exámenes, indicadores de restrictez, de movimiento, etcétera. Y los incorporamos, digamos, toda la información disponible de países que han tenido y los que no han tenido una segunda ola en un modelo que básicamente hace dos cosas. Uno, estima la probabilidad de que un país sufra una segunda ola y los determinantes para que ello ocurra. Y en segundo lugar, estima la magnitud probable de esa segunda ola. Y esas son las dos cosas en las cuales se centra el estudio que presentamos hoy. Germán, dentro de lo, perdón, de lo cualitativo que podríamos analizar, tú mencionabas el elemento cualitativo. En los otros países que ustedes estudiaron, ¿también son estrategias parecidas a la de Chile, por ejemplo, estas cuarentenas que se van levantando por zona? En nuestro caso, en nuestras ediciones por comuna, en otros países pueden ser por departamentos, por diferentes, de acuerdo a cómo están divididos. ¿Eso es una estrategia común o en otros países se decide sacar a las ciudades de confinamiento de una sola vez, no por sectores? Sí, hay, la verdad que hay distintas experiencias en ese sentido. Hay países que efectivamente retiran las restricciones de forma gradual, otros que lo hacen de forma más abrupta. Y sin embargo, digamos, por lo mismo, las consecuencias son distintas en distintos Ya. países, además que ocurren en distintos momentos del tiempo. Entonces, en ese sentido hay evidencia mixta. O sea, no es que la reapertura de tal o tal forma sea sine qua non, mejor o peor. Depende del país, depende de la idiosincrasia, depende de muchos factores, incluso factores económicos, para decir cuál o tal estrategia es la mejor, quizá. De todas maneras, ahora nosotros creemos que dentro de todo es una medida apropiada la gradualidad y ¿Mm? la posibilidad de retroceder en caso que sea necesario. También es apropiado avanzar donde los indicadores sanitarios muestran una situación mejor, que es un poco lo que está haciendo el gobierno. Sin embargo, nosotros no calificamos, digamos, la gradualidad o no Ya. del levantamiento de la medida en el estudio, sino que nos enfocamos en otra serie de indicadores que están disponibles para todos los países. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes del estudio? Aquí estaba viendo, por ejemplo, algunas que Chile debe bajar aún más su cantidad de casos diarios para pensar en una reapertura más ambiciosa. Si uno lo va comparando también con las medidas que ha ido adoptando un poco el gobierno, de acuerdo en algunas comunas, que ha ido soltando un poco la mano de a Sí. poquitito. ¿Va un poco de la mano de las conclusiones del estudio de ustedes? Sí, porque fíjate que, a ver, una variable que nos aparece muy Ujú. relevante para explicar la probabilidad y la intensidad de una segunda ola es la cantidad de contagios diarios por millón de habitantes. Esa variable, para tener un orden de magnitud de lo que ha pasado en Chile, hoy día está del orden de 100. Es decir, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos en Chile cerca de 19 millones de personas y tenemos del orden de 1.900 casos diarios en promedio de 7 días. Entonces tenemos 100 casos por millón de habitantes. En el pic en Chile llegamos a tener más de 300 casos por millón de habitantes a mediados de julio. Es decir, tuvimos una primera ola que fue muy intensa. Después hemos ido mejorando, pero todavía tenemos un número que es alto, porque lo que observamos en nuestro estudio, lo que muestra también la evidencia empírica, es que una reapertura segura requiere producirse cuando en el país existen menos de 40 casos por millón de habitantes.
Y si tú te fijas, Andrés, lo que ha pasado, entonces, ¿qué regiones del país, por ejemplo, cumplen con esa condición? Solamente tres. La Araucanía, Los Ríos y Aysén son las únicas tres regiones, que cumplen con tener menos de 40 casos por millón de habitantes. Germán, sacando un poco Sí, las matemáticas más rápidas, de acuerdo a lo que tú mencionabas, los 2.000 casos que se están dando hoy día, tendríamos que llegar en torno a unos 800 casos al día para poder alcanzar ese nivel que permita una reapertura más ambiciosa. ¿Ese es más o menos el nivel? ese es el orden de magnitud exactamente. Bajo 800 casos por millón de habitantes, una cifra que recién nos pone el nivel de Estados Unidos. O sea, lo ideal sería llegar a una cifra más cercana a 400, pero de todas maneras por debajo de 800. Y por eso digo, creo que es bien importante enfatizar que si bien hemos mejorado bastante desde mediados de junio, eso es indiscutible, todavía falta camino por recorrer. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo que observamos en este estudio, que es cuantitativo, es que si no bajamos esta cifra, la probabilidad de una segunda ola es muy alta. Por eso nuestro llamado es a seguir avanzando en la reducción de contagios diarios. Creemos también que es positivo el hecho de que haya aumentado el número de test que se está haciendo en el país hace 2 o 3 semanas atrás. Es una variable que en nuestro modelo aparece como significativa para explicar la probabilidad de una segunda ola. Y lo otro también que aparece como significativo son las medidas de restricción a la movilidad, es decir, probablemente lo que tiene que ocurrir es que una vez que bajemos el número de contagios y empecemos a abrir la economía, como está ocurriendo, eso tiene que ocurrir junto con diversas medidas de restricción a la movilidad, distanciamiento social, uso de mascarillas, etc. ¿Medidas de qué tipo? Por ejemplo, uno sobre todo se concentra y pone el foco, Germán, en lo que sucede en el transporte público, lo que sucede en las micros, lo que sucede en el metro, porque a ciertas horas un distanciamiento social en el metro es bien difícil. ¿Cómo se ha manejado en otros países el transporte público? Sea el tren subterráneo capitalino, por ejemplo, en el caso del metro, sea en el caso de los buses, el transporte sobre tierra. ¿Cómo se ha manejado en otros países? ¿Cómo se podría replicar eso en nuestro país? Bueno, lo que hemos visto es, en algunos casos, por ejemplo, como el emblemático transporte en tren en Nueva York, que simplemente la gente no ha vuelto a usar el transporte público como lo usaba antes de la pandemia. Es decir, en ausencia de una vacuna, lo que va a ocurrir, o lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, es que las aglomeraciones efectivamente son un lugar en que la probabilidad de contagio es muy, muy alta, ¿cierto? Y por lo tanto, las personas tratan de evitar las aglomeraciones, tratan de evitar el transporte público. Las recomendaciones apuntan en general a que las personas que puedan mantener el trabajo vía remota lo hagan, el desplazamiento en otras fuentes distintas del transporte público, como el automóvil, la bicicleta, etcétera, están ganando fuerza en distintas partes del mundo. Y déjame decir una cosa que me parece que es interesante respecto de también el estudio que hacemos, es que uno encuentra persistentemente que la probabilidad y la intensidad de una segunda ola es muy dependiente del nivel de ingreso de los países. ¿Qué quiere decir eso? Que países que tienen un mayor nivel de ingreso tienen una menor probabilidad de tener una segunda ola. ¿Y cómo interpretamos ese resultado? Bueno, básicamente los países de menores ingresos, más pobres o países emergentes, dentro de los cuales está Chile, tenemos problemas estructurales de informalidad de la economía, de falta de ingresos, de hacinamiento en muchos lugares, y eso naturalmente genera una presión mayor hacia tener una segunda ola, y por eso hay que tener mucho cuidado en el levantamiento de las restricciones, porque los riesgos de tener una segunda ola de contagio son muy, muy altos. Y es mejor que eso ocurra cuando tenemos un número muy bajo de contagios, porque de esa manera la posibilidad de trazar esos casos y aislarlos es mucho mayor que si estamos con un número de casos altos como el que tenemos hoy día. Y eso hace también, Germán, difícil que nos comparemos y uno dice, no, ¿cómo lo hicieron en Estados Unidos, en España, en otros países quizás del primer mundo? Es difícil compararse cuando tú mencionas que la realidad económica, el ingreso per cápita de cada país marca un elemento fundamental para tomar las decisiones sanitarias. Absolutamente, absolutamente. Cuando vemos que muchas de las aglomeraciones que estamos viendo tienen que ver con personas que por necesidad tienen que salir a trabajar o tienen que ir a buscar alguna fuente de ingreso que no les llega de forma automática a sus casas, bueno, eso es un reflejo de la precariedad que tiene gran parte de nuestro mercado laboral. Cuando vemos los números muy significativos de contagios que tenemos en el norte de Chile, en Arica y Parinacota o en Atacama, tenemos 10 veces lo que debiera ser un número razonable de contagios para reabrir la economía.
Eso tiene mucho que ver también, y cuando uno mira las regiones de la región metropolitana, el hacinamiento que tenemos en muchas comunas es algo que genera, digamos, riesgos mayores que los que encontramos en países desarrollados, cuando efectivamente cuando miramos los casos de Europa o Nueva Zelanda y nos queremos comparar, bueno, la verdad es que estamos en una realidad bien distinta, y esa realidad distinta de país de ingresos bajos es lo que nos hace tener o que nos obliga a tener mayor cautela en esta etapa de desconfinamiento que estamos comenzando. Germán, un último punto, tú mencionabas antes, subrayabas el concepto de la cantidad de testeos que se están realizando. Las últimas semanas hemos visto y lo revisamos recién cifras de, a ver, la última jornada, la última revisión del Ministerio de Salud, 25.000 testeos, 30.000 en la jornada de ayer, si no me equivoco, siempre en torno a los 25.000, 30.000 las últimas semanas. ¿Eso está al nivel que ustedes esperan justamente para un proceso que evite un rebrote mayor? Absolutamente, ese es un buen número de test. Efectivamente, cuando la recomendación es que sean del orden de 1.000 o 1.500 test por millón de habitantes, ese número se está sobrepasando con esta cifra, y creo que recién ahora podemos tener tranquilidad de que estamos midiendo bien la difusión del virus en la población. Eso es llamativo, es bienvenido, por cierto, pero también nos hubiese gustado que hace 1 o 2 meses atrás pudiéramos testear con esta intensidad, porque la verdad es que al dejar de testear lo que hacemos es que dejamos de encontrar los casos realmente de contagio, y eso genera una propagación porque no somos capaces de encontrar a las personas y trazar el virus y aislar a las personas infectadas. Entonces, hoy día estamos con un buen nivel de test. Hay heterogeneidad entre regiones, como suele ocurrir, pero en general estamos con la mayoría de las regiones alcanzando buenos niveles de testeo, y eso es algo positivo, sumado a la baja positividad de los exámenes que también estamos consiguiendo, que es del orden de 6 o 7%. Si tú consideras que a fines de junio esa positividad era del orden de 25%, es decir, 1 de cada 4 test daba positivo, hoy día estamos con una positividad muy baja, también es algo bueno, digamos, pero con todo tenemos un número total de contagios que sigue siendo muy alto, y que por lo tanto nos obliga a mantenernos alerta respecto de esta enfermedad. Germán González, economista de Clape SUC, muchas gracias por este espacio, por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias, Tienes, que esté muy bien. Hasta luego. Chao, chao.